Ya aquí lo veo, pero no se ve la imagen. Sí, Oh, ahora, gloria a a- Dios, gracias y paz. Gracias. adelante, adelante. Aleluya. Estamos contentos. Un día más poder compartir su programa Café Académico. Así que una bendición para todos los que se están conectando. Damos gracias a Dios por el día de hoy. Y una semana más, la semana o la parte número 10, perdón, de lo que hemos venido hablando con el tema despertando y descubriendo el mundo demoníaco, espíritu inmundo y demonio. Hoy el tema va a estar bastante candente, bastante informativo y verdaderamente es un placer, primeramente dándole gloria a Dios de poder estar aquí, compartir con ustedes estas grandes verdades. Le habla su pastor, como siempre, Pastor Domingo Pino, de la Iglesia Centro Cristiano de Adoración, conocida como CCA, ubicada en el condado del Bronx, el 3020 de Girón Avenue. Junto a mi esposa Maricel Pino, pastoreamos esa gran obra que Dios nos ha puesto en nuestra mano. Así que muchas bendiciones para los que se están conectando. Así que, doctor, un saludito por ahí. Bendiciones, gracia y paz. Gracia y paz. Bendiciones del Eterno para todos los que están conectados y para aquellos que se van a conectar en los próximos minutos, las próximas horas, los próximos días, semanas y meses, porque este video luego será subido a la plataforma de YouTube. Bendiciones para toda la familia. Salud. Amén, amén. Sabemos que ya tenemos nueve grabaciones que ya hemos dado. Son más de, yo puedo decir más de 10 horas de estudio. Aunque son 9, yo creo que hay más de 10 y cuidado. Si hay casi 12 horas de estudio donde usted puede ir video por video para que tenga una base sólida, pueda seguir escudriñando y conociendo las verdades que la palabra de Dios, esa riqueza que tiene. Y hoy estamos en la clase y el video número 10 y todavía nos falta. No sabemos todavía cuántos más, pero todavía nos falta. Pero hoy vamos a empezar con este tema muy candente. Hemos hablado de unos temas de mucha bendición. Y doctor, ya que tenemos unos temas, tenemos unas preguntas maravillosas, yo quisiera comenzar con una pregunta porque en la iglesia hay gente que todavía tienen un debate y es sobre lo que habla Isaías 34:14, que allí habla de un personaje llamado Lili, donde muchos creen que si es un demonio, no es un demonio, que si fue la primera esposa de Adán, usted sabe la polémica que es Ah, toda. Quiero leerlo, quiero leerlo. Dice así, allí se dará cita chacales y hienas, y los sátiros se llamarán unos a otros. También allí Lili descansará y hallará para sí lugar de reposo. Esta es la versión cantera. la Ahora, cantera Iglesias, la la cantera versión iglesia. crítica. Sí, porque Ahora, ajá, acuérdese que en la Reina Valera no aparece el nombre de Lili, sino que Reina Valera correcto, lo cambió por la lechuza. ¿Ve? Porque, correcto. pero continúe con su pregunta. No, está lo correcto. La Reina Valera lo traduce totalmente diferente, que hasta se hace difícil conocer de quién está hablando. Pero los que estudian, los que conocen, los que usan otras versiones, y muchas veces hemos visto por las redes este tema donde se ha traído y muchos diciendo que Eva no era, sino que era Lili, la primera mujer de Adán. Y quisiera saber si era un espíritu, un demonio. ¿Qué usted nos puede decir basado para comenzar esta transmisión en el día de hoy? ¿Quién en realidad era Lili? ¿De dónde salió este personaje? Bueno, bueno, la pregunta usted me ha agarrado de sorpresa, pero es bueno que sepa que Lili nunca fue la esposa del Adán bíblico. Lo voy Mm, a repetir. Lili nunca fue la esposa del Adán bíblico. Lili es un mito. Lili es un invento. Lili es una falacia mitológica y fue una creación de los brujos
de los brujos hechiceros de Sumeria, porque Mm. Lili nunca existió. Todo lo que usted ha leído, escuchado y visto en cuanto a de que Lili fue la primera esposa de Adán en el jardín o huerto del Edén y que su matrimonio nunca funcionó, es pura mitología brujérica sumeria. Son Ah, inventos, cuentos, son patrañas, mentiras, falacias, fábulas, mamotretos. Lili es ficción, es esoterismo de la cábala, esoterismo cabalista del inframundo tenebroso de la brujería sumeria. Lili es un mito, Lili es una fábula, Lili es una leyenda ficción, Lili es una narración llena de falacias que aparece como una figura mística, avatar, enigmática, nocturna de los vientos y tormentas malignas, de demonios y espíritus inmundos en Sumeria, en Sumer, alrededor de 4000 años antes de Cristo. mm, Luego, Lili es dada a conocer, promovida y popularizada en los inicios de la primavera del año 2233 antes de Cristo por tres brujos de Sumeria, tres mm, brujos de Sumeria, tres brujos sumerios que eran príncipes, sacerdotes en sí, principales del templo santuario del culto de Tel Abu Sharraim, dedicados al ocultismo, la brujería, la manipulación arcana espiritista y la mitología subrepticia. Ahora, solamente 4 o 5 autores dan los nombres de estos brujos. Se dice que el jefe regulador principal de la brujería sumeria, Kudiyat Eruchumi Kaihikapu, era el jefe regulador principal. Estaba el príncipe sacerdote ayudante, que era Taribaskin Tanitaquilla Nakesh. Y estaba el príncipe sacerdote ayudante también, los cuales servían al rey Sargón de Akkad y quienes en sus inicios rendían tributos al dios Enki, que era Etilpillá, Esernatún, Umarwan. Esos tres eran brujos dedicados al ocultismo, la brujería, la manipulación arcana espiritista y la mitología subrepticia en Sumeria. ¿Quiénes dan estos nombres? Bueno, el autor en el 1903, R.C. Thompson, también Nougat-Yorol en el 1951, Nougat-Yorol, también G.W. Botsford en el 1912 y Westenholz en el 1999. En el 1999. Luego Cooper, J.R. Cooper en el 1971. Ellos tres, esos brujos, nigromantes, espiritistas de avatares, crean el contenido, el cuerpo, la estructura y los detalles de Lili, de la historia mitológica de Lili, para dar respuesta al rey y a la gente de los pueblos adyacentes acerca del origen del mal disperso por toda la tierra, promoviendo el mito de que Lili fue desterrada del jardín del Edén cuando se negó a entrar en la posición sexual, lo que llamamos la posición misionera del sexo, que se negó a la posición misionera para tener sexo con Adán. Entonces, que Adán en la narrativa fue el primer varón humano. Entonces, en donde Lili, como era de un carácter muy fuerte, terrible, sarcástica, Lili era cínica, independiente y quería ser igual a Adán, y por esa razón es reemplazada, según la mitología, por Eva, porque ella no se sometería a Adán. Entonces, los brujos
inventaron la historieta de que los descendientes de Adán, o sea, porque ahí mismo hay otra tradición folclórica, porque dicen, hay una teoría, usted sabe que aún muchos evangélicos dicen que Adán se convirtió en Samael, o que Adán se convirtió en Luzbel y Lili, ¿verdad? Entonces, los descendientes de Adán y de Lili, o de Samael y Lili, fueron los espíritus malignos dispersos por el mundo. Entonces, luego, el mito de Lili es traspasado y transferido en la deportación babilónica, porque allá es que los judíos conocen a Lili. El folclore judío fue, el mito de Lili se traspasó al folclore judío y a la literatura judía, al punto de que Lili viene a formar parte de la cábala judía, como la esposa endemoniada del Adán Camón. Wow. Lili, la esposa endemoniada del Adán Camón, diferenciándose del otro Adán, porque está el otro Adán, el Adán Hat Richón, que dicen que ese Adán Hat Richón fue el primer hombre o el hombre común de la tierra que Dios creó del polvo. ¿Por qué? Porque es parte de un folclore, que incluso ahí está metido el alfabeto de Ben Sirá, de los siglos 8 al siglo 10 y al siglo 11, casado con la otra Lili, la cual es la más conocida. Ahora, en el pensamiento místico y cabalístico judío, el Zohar, oiga bien, el Zohar, en el libro 1, 5a, Lili aparece como la contraparte femenina de Samael, que Samael es para muchos, aún dentro del evangelio, dentro del cristianismo, Samael es el Adán Satanás. El Adán Satanás. Entonces, Lili, en diversas y variadas versiones de la Biblia, aparece en el libro de Isaías 34, versículo 14. Usted acaba de leerlo. En la Biblia Cantera Iglesias, que es una Biblia de estudio crítico del Antiguo Testamento. Y por el origen sumerio y semántico de su nombre, Lilitú, es considerada como, voy a dar varios nombres de los que me acuerdo. Lili es considerada como, primero, la serpiente arpia, madre de los demonios. La serpiente arpia, madre de los demonios. Es considerada el espíritu demoníaco femenino del viento. Por eso la superstición en el mundo antiguo con los judíos es considerada la monstruo nocturna, la madre engendradora de los vampiros. Y todos sabemos que los vampiros no existen. Lili es considerada la madre para ellos engendradora de los vampiros, la bruja malvada nocturna, el espectro nocturno devastador, la criatura nocturna desoladora, la pájaro voladora de la noche, la chupacabras nocturna, lo que se llama en inglés la night hawk o la night jar. Era Lili la fantasma dispersadora, la vampiro ambulante. Lili era el espíritu oscuro, incontrolable. Lili era el demonio femenino de la sexualidad peligrosa. Lili era el espíritu diabólico inmundo y dañino. Lili era, como está en la versión Reina Valera, que le llama lechuza, la joven búho de la noche. Lili era el espíritu portador de la enfermedad, las plagas, las pestes, el dolor y la muerte. Y aparece con el propio nombre de Lili solo en 4 versiones de la Biblia. En la que usted acaba de leer, la Cantera Iglesias, aparece en la Biblia de Jerusalén de 1966. Aparece Lili en la Biblia de las Américas de 1970. Y también hay una Biblia que, por cierto, la tengo en la otra casa,
que se llama El Mensaje, que es la Biblia de Peterson del año 1993. Entonces, es bueno aclarar que Lili era ya muy conocida en la cultura de los hititas, los eteos, lo que hoy es Turquía, que esa era la cultura de los hititas, de los eteos, no de los geteos, porque los geteos eran de Gat, los filisteos, y he visto personas que se confunden. Estamos hablando de que Lili era ya muy conocida en la cultura de los hititas, a lo que hoy es Turquía, que fue que la Biblia le llama la casa de Togarma. Turquía no aparece como nombre, pero aparece como la casa de Togarma. Aparece como los hititas, que en el tiempo del Imperio Romano era la Anatolia, parte de Asia Menor. Lili era conocida también, aparte de los hititas, por los egipcios, por los griegos, por los israelíes y romanos, como representante del caos, como representante de la sexualidad, como representante de los lanzamientos de hechizos de lujuria. Lujuria. Lili representaba el hechizo de la lujuria, la lascivia, la depravación sexual y la concupiscencia sobre la gente. Lili, en la brujería sumeria, es la madre de todos los vampiros dispersos por el mundo, que más tarde en la historia evolucionó emigrando al norte de Europa y Wow. viene a ser la ancestro principal del personaje de Drácula, la famosa película, porque Lili es mencionada en la tableta número 12 del poema épico de Gilgamesh en la antigua Mesopotamia, que data de no más tarde del año por ahí 2100 antes de Cristo. Lili aparece en una historia mágica donde representa las ramas de un árbol. Ok. Y pudiéramos pasar la Sí, mañana hablando de ese folclore judío que fue heredado en Babilonia. Fue parte de la mitología sumeria. Pero recuerden, lo voy a repetir, Lili nunca fue la esposa del Adán bíblico. todo, todo, Nunca. toda una mitología. Es un mito, un invento, una falacia mitológica. Es una creación de los brujos hechiceros de Sumeria, porque Lili nunca existió. Nunca. Lili Entonces, nunca existió. el pueblo de Israel lo adopta en el exilio. Correcto. Y pasa a ser parte del folclore judío. Ok. Pero Lili es un mito, una fábula. Lili es una leyenda ficción. Lili es una narración llena de falacias que aparece como una figura mística, un avatar, una figura enigmática nocturna de los vientos y tormentas malignas de demonios y espíritus inmundos en Sumeria. Interesante. 4000 años antes de Cristo ya se hablaba de Lili. Pero luego es dada a conocer, es promovida por los brujos ya mencionados, que son los que crean, porque esos eran brujos los que bregaban con nigromancia, o sea, consultaban los muertos, eran brujos espiritistas de avatares, son los que crean el contenido, el cuerpo, la estructura y los detalles de la historia mitológica de Lilith para darle respuesta al rey y a la gente de los pueblos adyacentes acerca de, porque el ser humano siempre se preguntó, ¿de dónde viene el mal? Por eso hemos hablado de Satanás, porque los judíos ni sabían quién era Satanás. Los israelitas nunca conocieron a Satanás. Ellos vienen a saber quién es Satanás en la evolución a partir de la deportación babilónica con la religión del zoroastrismo. Correcto. ¿Ve? Correcto. Y ya usted conoce que hemos hablado de los diferentes Satanás que existen, vamos a decir, en la mentalidad, porque todos sabemos que Satanás es una realidad. Ahora, el Satanás pentecostal es otro Satanás, que no vamos a hablar de eso ahora.
Amén, amén. Wow. Tremenda información para todos los que estaban preguntando sobre este personaje Lili. Yo creo que mejor que ahí no lo podemos recibir de parte del doctor. Y de lo que el doctor está hablando sobre Satanás, volvemos y repetimos, tenemos 9 videos ya grabados donde hemos venido explicando paso por paso. Queríamos entrar en este personaje, no queríamos dejarlo porque hay muchas preguntas y muchas interpretaciones incorrectas. Pero ahora, doctor, para seguir en esta segunda pregunta, porque yo sé que el pueblo quiere saber y hemos dejado semana entre semana esta pregunta y es una pregunta que también ha sido de mucha controversia, mucho debate, muchas discusiones, muchas opiniones, pero hoy queremos traer bastante claridad sobre esta pregunta y es esta. Bíblicamente, ¿qué espíritu era que atormentaba a Saúl? Que esto es algo que han venido hablando por mucho tiempo. Ahora, analizando el texto desde el análisis crítico textual, ¿qué espíritu era que atormentaba a Saúl? Estamos hablando del primer libro de Samuel, capítulo 16, 16. versículo 14. Sería bueno que usted lo leyera. Sí, 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 vamos a leerlo. Donde Primer dice, libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. correcto, correcto. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Uf, Padre amado. Usted ve, ahí hay problemas. Ay, 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 ay. Porque incluso el texto hebreo masorético, ahí en Primera de Samuel capítulo 16, versículo 14, que dice, Berruá y Ejibahei, Sarameín, Shaul, Ubi Atatú, Ruá, Ra, Met, Mm, Ejibahei. O sea, cuando usted analiza el texto en hebreo, usted va a ver que, ¿verdad? Ruá es espíritu, es aliento, es viento. Y puede referirse tanto a un espíritu humano como a un aliento vital, como a fuerzas espirituales externas, que son divinas o demoníacas. Ahí dice que habla del verbo sarat, que es apartarse, porque se apartó, se retiró el espíritu de Jehová. Ahora, dice que le atormentaba, viatatu, viatatu. O sea, le aterrorizaba, le aterraba, le sobrevenía con temor intenso. Ahora, ahí habla de un espíritu malo, un espíritu maligno, un espíritu mm. perjudicial, porque aparece Ruat Raat. Ruat ¿Cómo? Raat es un espíritu malo, un espíritu maligno, un espíritu perjudicial. Y dice, lo que choca es porque dice, Meet Yehibahei en hebreo, porque lo pone como proveniente de Yahweh, de parte de Yahweh. O sea, el texto afirma sin ambigüedad que el espíritu malo viene de parte de Yahweh. Ahora, sabemos que el hebreo Ra tiene un campo semántico que incluye maldad, adversidad, calamidad, daño, desgracia. No necesariamente una demonología en el sentido posbíblico, porque no hay, para entonces, no hay en el hebreo términos como chedim, demonios, Mm, como seirim, espíritus peludos o espíritus de cabra, o ruat tamea, que es espíritu inmundo, sino un espíritu calificado de ra, que actúa como fusión, como función de tormento o terror. Ahora, cuando le hacemos un análisis literario y redaccional, Saúl es rechazado por Dios por su desobediencia en Primera de Samuel, capítulo 15. Entonces, el redactor entiende que esto hace que Saúl quede vacío de la presencia activa del espíritu wow. de Yahweh. ¿Ve? Porque el espíritu malo, para el escritor, es presentado como un instrumento divino de juicio y de corrección, no como una entidad independiente ajena al control divino. Porque la función narrativa presenta en Saúl el desequilibrio emocional, desequilibrio psicológico, desequilibrio espiritual y político que tiene Saúl como resultado del retiro de la gracia de Dios y la entrega a agentes de aflicción permitidos por él. Y recordemos
que este texto es de la tradición deuteronomista. Es una tradición deuteronomista. ¿Por qué? Porque la tradición deuteronomista, ¿qué cree? O la teología de la retribución inmediata. Oh, Para que importante. entiendan Sí, sí. que de la teología de la retribución inmediata, donde la desobediencia trae juicio. Entonces, el espíritu malo es una manifestación de la voluntad soberana de Yahweh como Señor absoluto, que incluso utiliza agentes del mal para ejecutar su disciplina. Eso lo vemos en Jueces capítulo 9, versículo 23, y en el primer libro de Reyes capítulo 22, versículo 19 y versículo 19 al versículo 23. Eso lo vemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sencillo, sencillo. Se habla de un espíritu malo, que no es un espíritu demoníaco en el sentido de la demonología tardía helenística. Ojo, el texto no presenta una demonología dualista donde Dios y Satanás luchan como iguales. Aquí todo sigue estando bajo la soberanía del Todopoderoso Yahweh, quien puede permitir la acción de un espíritu adverso, porque para el escritor ese espíritu adverso es un espíritu de juicio y de corrección. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que los espíritus angelicales no son malignos, no son malignos, porque San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que eran intérpretes patrísticos y medievales, sugerían que podría tratarse de un ángel de juicio, similar al espíritu de mentira que aparece en primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 23. Hello. Wow. Ahora, hay otros que hablan en una lectura más crítica, algunos exégetas, de una manifestación espiritual o emocional psicosomática, ¿ah? Porque el texto refleja la comprensión antigua de trastornos mentales, melancolía, Okay. melancolía, paranoia, psicosis, atribuidos teológicamente a la acción espiritual permisiva de Dios en ausencia de categorías modernas, porque no existía la psiquiatría, no existía la psicología, no existían las neurociencias, Pero, bueno, las ciencias de la salud mental no existían en ese tiempo. Entonces, el escritor tiene que acudir a qué? A lo que sabe. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el escritor, para el escritor, el tormento de Saúl no es solamente psicológico, sino que es un castigo espiritual que revela, primero, el desorden interior provocado por la ruptura con Dios. Revela la vulnerabilidad del alma sin la presencia divina. Revela la degradación progresiva del liderazgo sin fundamento espiritual. Revela, incluso para la mentalidad del escritor, el juicio pedagógico de Dios. El juicio pedagógico, o sea, el juicio pedagógico de Dios en respuesta a la desobediencia y a la obstinación de Saúl. Revela el contraste espiritual entre el rechazado y el elegido. El rechazado, ¿quién es? Bueno, Saúl. El elegido, ¿quién es? David. ¿Ah? Por eso dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, tenemos que entender el texto. ¿A qué se refiere el texto? ¿Qué es lo que el escritor nos quiere transmitir? Porque el Eterno no quitó en la inspiración la voluntad humana. Hay que añadir ahí lo que pensaba y creía el autor, el redactor de este pasaje, que creía que Yahweh es el soberano absoluto sobre todos los espíritus. ¿Ah? El redactor cree que Dios tiene control total sobre el mundo espiritual, tanto en sus aspectos benévolos como en los punitivos. ¿Por qué? Porque para ese tiempo no existen fuerzas autónomas ni demonios fuera del control divino. Por eso la frase un espíritu malo de parte de Jehová, ¿qué indica? Ajá, esa frase, un espíritu malo de parte de Jehová o de Yahweh, es una teología monista activa. Lo repito,
La frase un espíritu malo de parte de Jehová indica una teología monista activa. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no se lo permite, sino que envía directamente ese espíritu de tormento. Doctor, ¿y qué paralelo tenemos en esto? Bueno, hay un paralelo teológico. Isaías 45:7. Isaías 45:7 es el paralelo teológico, donde dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahweh, soy el que hago todo esto. Porque para el escritor, el espíritu de Yahweh se da y se quita según la obediencia. Porque el redactor asume una teología de la retribución. Como Saúl ha desobedecido, en primer libro de Samuel 13:15, por tanto, pierde el favor y la unción divina. El espíritu no permanece con quien se rebela contra la voluntad de Dios, porque la presencia del espíritu es un símbolo de elección divina y su ausencia indica rechazo espiritual y político. Interesante, doctor. Entonces, desde el análisis crítico textual, usted nos está dando la explicación del redactor, lo que está escribiendo, lo que él piensa, lo que ellos creían, porque ellos veían que en la mano de Dios estaba tanto el bien como el mal. En ese momento, que es lo que usted nos está explicando para que los oyentes sepan lo que usted está explicando en el análisis crítico textual. Ahora, Sí. le hago otra pregunta para que lleguemos entonces a la realidad de lo que verdaderamente podemos conocer del texto. Por ejemplo, desde la salud mental, las neurociencias, la psiquiatría y la psicología, ¿qué espíritu era entonces que la atormentaba? Porque ahora vamos a ir a la parte médica que podemos ver qué le sucedía o qué pasaba con Saúl con ese espíritu. Usted nos puede explicar ahí con ese, en Bueno, esos detalles. pudiéramos durar 2 horas hablando de la parte donde se envuelve la psiquiatría, la psicología, las neurociencias, la salud mental y la higiene mental. O sea, haciendo un análisis psiquiátrico y psicológico del primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14, donde ya usted leyó que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, tras los episodios de desobediencia, en primer libro de Samuel 13:15, Dios rechaza a Saúl como rey. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 16, el profeta Samuel unge a David. Entonces, esto marca un punto de inflexión teológica y narrativa. ¿Por qué? Porque el espíritu del Señor se retira de Saúl y en su lugar comienza una progresiva degradación emocional, psíquica y espiritual del rey. O sea, este retiro espiritual está representado simbólicamente como abandono divino, lo cual produce una disolución progresiva de la identidad de Saúl, que deja de ser el ungido y se convierte en un rey atormentado, paranoico y finalmente suicida. Ahora, no voy a entrar en detalles, pero haciendo en lo que se llama psicología de precisión, psiquiatría de precisión, haciendo un peritaje forense por lo que la Biblia describe. Claro, aclaramos, la descripción bíblica no es una anamnesis clínica. Estamos hablando de hipótesis diagnósticas posibles conforme al manual diagnóstico estadístico DSM-5 y DSM-4 texto revisado. Ahora, los comportamientos descritos entre el primer libro de Samuel, capítulo 16, en adelante, es posible plantear 5 hipótesis clínicas plausibles usando los criterios de la Sociedad o Asociación Americana de Psiquiatría. ¿Cuáles son esas 5 hipótesis? Bueno, conforme al primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14, número 1, Saúl padecía de trastorno depresivo mayor con características psicóticas. Número 2, Saúl padecía de trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno mixto
ansioso, depresivo. Saúl padecía de trastorno límite de la personalidad, el borderline, el trastorno de la personalidad paranoide. Por eso quería matar a David. Saúl padecía de un trastorno psicótico breve con componentes delirantes religiosos. Saúl padecía de un trastorno disociativo con episodios de trance patológico, y podemos añadirle que hasta tenía un trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos, un trastorno de control de impulsos no especificado, porque era un trastorno explosivo intermitente, porque por más de una vez intentó matar a David. Había en Saúl un trastorno neurocognitivo mayor, un posible deterioro progresivo tipo demencia, una encefalopatía orgánica, que entrar en detalles nos tomaría más de una hora detallando cada uno de estos padecimientos que hemos mencionado. Pero por lo menos usted investiguelo Sí, sí. en las redes sociales, o googlelo, como dicen los que no tienen los libros, para que vean de qué estamos hablando. Pero Sí. eso es, en un resumen, lo que estaba padeciendo Saúl. Porque el problema es el siguiente, que muchas de las personas que bregan con liberación no manejan psiquiatría, no manejan psicología, no manejan salud mental, no manejan neurociencias y no saben diferenciar cuándo es un demonio, cuándo es un espíritu inmundo, cuándo es una patología psiquiátrica, cuándo es un problema neuropsiquiátrico, cuándo es un trastorno psicológico. O sea, no saben diferenciarla. ¿Ve? ¿Por qué? Porque dice, por discernimiento de espíritu. El problema es que el discernimiento de espíritu implica un conocimiento previo para poder hacer un diagnóstico preciso de lo que la persona está padeciendo. Sí. Incluso es bíblico. Fíjese que al muchacho lunático de la Biblia, que lo que tenía era epilepsia, porque recordemos, lo voy a repetir otra vez. Los demonios y los espíritus inmundos, oiga bien, no producen enfermedades, sino que la potencializan y la agravan. ¿A través de qué? A través de derecho legal verbal o a través de actitudes, conductas y comportamientos con los cuales usted le da derecho legal para que ellos operen. Por eso la Biblia aclara en Efesios, no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque usted está cubierto, está protegido, usted está marcado con el sello del Espíritu Santo. Usted es templo de Cristo, usted es templo del Mesías, usted es templo del Señor. Entonces, pero si usted le da derecho legal, hello, el Eterno respeta el derecho legal, porque no es que Satanás no tiene poder, pero el poder que tiene Satanás es el que usted le concede como hijo e hija de Dios. Wow, eso. Porque él tiene poder. Lo que pasa es que no tiene autoridad sobre usted. Mientras usted no viole los códigos, los axiomas, los principios y las reglas bíblicas y espirituales que el Eterno ha establecido. Wow, interesante. Ahora, doctor, ya que nos ha dado esa gran información, eh, podemos decir también que en el rey Saúl, Saúl era una persona bipolar. En parte sí. Y En parte sí. Sí, acuérdese que él tenía una autoestima baja. Él mismo, incluso, él fue el terrorista de su propio destino. ¿Por qué? Por la obstinación, por la rebeldía. Porque él hacía todo lo contrario a lo que el Eterno le encomendaba. Entonces, él mismo, por su autoestima baja, lo vemos ahí cuando él dice que él se consideraba el menor de la tribu, que cómo es que él mismo no se creía que era rey. Él mismo se sorprendió con la elección de ser rey sobre Israel. Entonces, él tenía sus problemas. Sí, porque
perdón, doctor, lo vemos en un momento que él ama a David, lo quiere para atrás, pero en otro momento lo vemos que lo quiere lo matar. quiere matar. Tú ves, parece que había un problema bipolar en el hombre. Correcto, correcto, Entonces, correcto. para terminar este punto, usted nos está dejando claro que más que un espíritu, era un problema Era un problema de salud mental que tenía Saúl. que tenía Saúl. Un problema que venía desde niño, que no Oh, se formó de la noche a la mañana. wow, interesante ese punto ahí, interesante. Pudiéramos tomar un programa para hablar Sí, de sí, eso, sí, no, no, no. Lo que queremos porque traer es una bueno. base. Acuérdese que Saúl tenía problemas de raíces de amargura y de Sí. resentimientos. Mm, ¿Ah? Porque Saúl se volvió hiperreactivo, ¿ah? Hipersensitivo, hiperreactivo e hipercrítico, que son tres de los síntomas que presentan la gente que tiene problemas de raíces de amargura. Todo lo critica, todo le hiede y nada le huele. Sí, sí. Ellos ven problemas, pero no ven soluciones. Ellos ven defectos, pero no ven soluciones. Entonces, Saúl tenía ese problema, un problema que la Biblia le llama raíces de amarguras y le llama resentimiento. ¿Ves? Sí, no, tremenda, tremenda explicación. Y usted tocó puntos que yo creo que los va a tocar ahora en esta pregunta que le voy a hacer más adelante. Y vamos trayendo cierta claridad para cuando terminemos con estos temas, usted sepa verdaderamente como el doctor está hablando, está enseñando, que usted entienda cuando verdaderamente usted está delante de una persona que está poseída, una que está enferma. Claro, Eso es muy importante porque a todo lo que vemos lo queremos reprender, lo queremos echar afuera y verdaderamente es un desorden cuando no tenemos el conocimiento. Pero claro, porque están los dos extremos. Hay gente que ve al diablo y ve a Satanás en todo. Una todo. malicia del diablo, ¿eh? Y andan reprendiendo por desconocimiento, por ignorancia. Wow. Tremendo. Eso es muy, muy importante entenderlo. Ahora, doctor, para seguir, porque podemos quedarnos en ese tema, pero yo quiero, porque aquí hay una audiencia que está entrando. Quiero entrar en otro punto que hemos venido tocando, pero hoy queremos que nos dé más detalle, más información. ¿Dónde? Porque hay un problemita cuando no sabemos distinguir eh, ciertas cosas que la palabra nos enseña y muchas veces lo que hacemos es que las mezclamos y lo hacemos uno cuando verdaderamente son dos cosas diferentes. Ahora, para que me entiendan por qué vengo así, le hago la pregunta. ¿Dónde inició y qué eran los espíritus inmundos? Porque lo estamos confundiendo. ¿Ve? Vuelvo y repito, ¿dónde inició y qué eran los espíritus inmundos? Adelante, doctor. Sí, se entrecruzan espíritus inmundos y demonios. Ahora, Uf, el concepto, la pregunta que usted me hace es de los espíritus inmundos. correcto. Es bueno que sepamos que el concepto de espíritus inmundos no tiene su origen en el Antiguo Testamento, en el Mm, Antiguo Testamento hebreo, como una categoría teológica plenamente desarrollada. La formulación doctrinal, cosmológica y demonológica surge y se consolida durante el período del judaísmo del Segundo Templo, siglo V antes de Cristo a siglo I después de Cristo. wow. Ahora, ¿bajo qué influencia surge el concepto de espíritus inmundos? Bueno, primero, del sacerdocio post-exílico y su teología levítica de la pureza. Por Mm, eso el libro de Levítico y Esdras, Nehemías, que de una u otra forma articularon la distinción entre pureza e impureza mm. como una base de la santidad ritual y moral. O sea, los que utilizan el término por primera vez son los sacerdotes Ok. del Segundo Templo. También en la literatura apocalíptica intertestamentaria, especialmente en el primer libro de Enoch, libro de los jubileos, y los textos de Qumran, donde se introduce una ontología dualista. Los espíritus inmundos son considerados como entes intermedios derivados de los ángeles caídos. ¿Ve? ¿Y qué toman como referencia? A Génesis 6, versículos 1 al 4, y al primer libro de Enoch,
capítulos 15 y 16, y ellos dicen que estos espíritus vagan por la tierra oprimiendo a los seres humanos. Y finalmente, en el Nuevo Testamento, el término espíritu inmundo, que es neuma acatartón, neuma acatartón, el término espíritu inmundo, neuma acatartón, se convierte en una categoría técnica, categoría espiritual y una categoría escatológica que designa a los seres demoníacos. Ahí está. Wow, interesante lo que nos está acabando de decir. Ahora, para que podamos entender un poquito más, ¿qué actividades o fenómenos específicos se atribuían a esos espíritus inmundos? Wow. Tremendo, tremendo. Mire, vamos a ver cómo lo sintetizamos. Eh, eh, repita la pregunta de nuevo, repítala, por favor. Sí, sí, porque es interesante que sepamos esto. ¿Qué actividades o fenómenos específicos se le atribuyen a los espíritus inmundos? Bueno, desde el periodo del Segundo Templo al periodo del siglo I en la Biblia, los espíritus inmundos, lo primero era que contaminaban la pureza del ser humano. O sea, Okay. corrompían la relación entre la criatura y el creador. O sea, profanaban la santidad del ser humano, interrumpiendo su comunión con el Dios Santo. Introducían impureza espiritual que desviaba al ser humano de su vocación sagrada ante Dios. Lo segundo que hacían los espíritus inmundos era que poseen y oprimen cuerpos y almas. O sea, desequilibran el yo, el cuerpo y la voluntad humana. De modo que usurpan el dominio interior del ser humano, quebrantando su integridad psicosomática y espiritual, porque subyugan la voluntad, distorsionan la identidad personal y esclavizan tanto el cuerpo como el alma. En tercer lugar, los espíritus inmundos se oponen activamente a la irrupción del reino de Dios, porque constituyen la resistencia espiritual organizada contra la autoridad mesiánica. O sea, actúan como fuerzas antagónicas que interfieren con la manifestación del gobierno divino instaurado por el Mesías. De modo que militan contra la soberanía de Cristo, obstaculizando el avance redentor del reino de los cielos en la historia. En cuarto lugar, los espíritus inmundos alteran y bloquean la palabra, el discernimiento, la verdad espiritual. ¿Y qué hacen? Introducen, después que bloquean, introducen el error doctrinal e introducen confusión espiritual. De modo que ellos distorsionan la revelación divina y oscurecen la comprensión de la verdad, sembrando engaño espiritual. Ahora con las redes sociales, señores, la mayoría de ellos están activos en las redes sociales, distorsionando la verdad, distorsionando la revelación divina, oscureciendo la comprensión de la verdad, sembrando engaño espiritual, porque obstruyen el acceso a la luz, al conocimiento de Dios, fomentando ceguera doctrinal, ceguera espiritual y desorientación interior. En quinto lugar, los espíritus inmundos provocan enfermedad, dolencia o disfunción física o mental, claro, cuando la persona abre puertas y atacan el cuerpo como templo de Dios, produciendo dolor y produciendo incapacidad. O sea, afectan la dimensión corporal y psíquica del ser humano, quebrantando su salud como manifestación de su dignidad sagrada, porque irrumpen en la corporeidad humana con violencia destructiva, desfigurando la integridad del templo viviente del espíritu. Los espíritus inmundos, en sexto lugar, reaccionan con violencia y agitación
frente a la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque revelan involuntariamente la identidad de Jesús y anticipan su juicio. Por eso los espíritus inmundos se agitan con hostilidad ante la autoridad de Cristo. Y si usted carga la autoridad de Cristo, ellos se agitan ante usted, confesando su soberanía, incluso en medio de su rebelión, porque manifiestan con furia su derrota inminente, proclamando sin querer la gloria del Mesías que los juzgará. Los espíritus inmundos, según la Biblia, vagan en lugares áridos buscando reposo. ¿Y qué pasa? Que si no hay transformación espiritual, ellos retornan. ¿Por qué? Porque ellos persisten en su acción destructiva si no se les confronta con transformación verdadera. Por eso, perdón, los espíritus inmundos deambulan sin reposo en espera de acceso, reanudando su dominio cuando no hay una conversión y un arrepentimiento auténtico. O sea, merodean en busca de vulnerabilidad. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestras áreas vulnerables. En Puerto Rico dicen, el que no tiene dinga, tiene mandinga, porque todos tenemos áreas vulnerables. Nadie es infalible, nadie es inmaculado. Y estos espíritus merodean en busca de tus áreas vulnerables y retornan con mayor fuerza donde no hay una renovación interior. Wow. Doctor, el tiempo está corriendo Perdón. y quiero hacer una pregunta en un lenguaje de la mayoría de los oyentes para que puedan entender y poder absorber mejor esta información excelente que nos estás dando. Quiere decir que el espíritu inmundo sale de lo que ellos veían que no conocían. No entendían qué le pasaba a ese ser humano en ese momento. Por ejemplo, usted habló y dijo que al niño que lo que tenía era Epilepsia, pero no se epilepsia, conocía. No, no se entonces, conocía. ellos Ajá. no, ellos no conocían la enfermedad, o sea, el término epilepsia para ese tiempo no existía. Ok, entonces todo lo que ellos no conocían lo llamaban espíritu Entonces, inmundo entonces ellos todo lo que no sabían podían llamarle o espíritu inmundo o enfermedad. o ¿Ve? enfermedad. De ahí, es bueno que se sepa, no estamos negando la posesión, pero de ahí viene, de ahí se deriva también el término posesión, porque hay que conocer la génesis de la terminología que uno usa, de dónde viene, pero viene de ahí porque en el judaísmo del segundo templo no conocían las ciencias que conocemos hoy. Con Ok, esto no estamos negando, oiga bien, no estamos negando la existencia de los demonios. Con esto no estamos negando la existencia de espíritus inmundos. Lo que estamos es diciendo cómo se origina la terminología. Por ejemplo, el asunto de la posesión viene de ahí, por un asunto de desconocimiento. el conocimiento. Wow, excelente. Ahora, wow, esta información, Acuérdense que lo que ellos no tenían explicación, entonces, o de acuerdo al tipo de enfermedad, o se la atribuían al espíritu inmundo, o se la atribuían a los demonios. dependiendo la reacción de la persona. Correcto, Ok, correcto. por eso ahora mismo, basado a eso que me acabo de decir, um, para ir un poquito, porque se nos va el tiempo, no sé si entonces le hago esta pregunta. Voy a tratar de ir un poquito más rápido, ya basado a lo último que me dijo. Sí, ¿Cómo usted nos puede explicar cuál es la diferencia entre espíritu inmundo y demonio? Porque aunque sea nos dé algo que nos pueda dar un poquito más de entendimiento, porque yo sé que están oyendo ahí, se están haciendo las preguntas. Entonces, ¿cómo podemos tener ese conocimiento? Porque la iglesia lo tiene todo mezclado, lo tiene todo en un mismo correcto, saco. correcto, correcto. Acuérdense que por eso mi pueblo perece porque falta conocimiento. Ahora, para poder establecer la diferencia entre los espíritus inmundos y los demonios, tenemos que conocer qué efectos en el ser humano
producen los espíritus inmundos? Mm, Está bien. ¿Qué efectos? Miren, los espíritus inmundos, ¿verdad? Que ya lo describimos, son agentes demoníacos que producen, número uno, opresión, oprimen. Número dos, posesión, poseen. Número tres, enmudecen. O sea, ejercen acción sobre la comunicación y la expresión verbal del ser humano. Cuatro, enloquecen. Como está en Marcos 9:17 hasta el 26. Marcos 9, capítulo 9, versículos 17 al 26. Número 5, los espíritus inmundos encarcelan el alma. Si no, búscalo en Lucas 8:29. Número 6, los espíritus inmundos causan angustia interna, como está en Lucas 6:18. Ahora, la pregunta que usted me hace tiene que ver con detallar y ser más específico con esos efectos que causan los espíritus inmundos en los seres humanos. Dije como número uno, opresión. Los espíritus inmundos oprimen, como se describe en Hechos capítulo 10, versículo 38. ¿Qué significa que oprimen? Que subyugan, afligen, esclavizan y asedian. Subyugan, afligen, esclavizan y asedian. Porque la opresión espiritual es una acción demoníaca mediante la cual los espíritus inmundos ejercen presión constante, externa o interna, sobre la mente, el cuerpo, las emociones o el alma del ser humano, anulando su libertad interior, distorsionando su percepción de la realidad, impidiendo el pleno funcionamiento de su dignidad como imagen de Dios, generando un estado de aflicción persistente y una dominación espiritual que es abusiva. Y esa opresión, ¿cómo se manifiesta? Angustia, miedo, confusión, adicción, sufrimiento psicosomático, compulsión. Hay gente que no puede controlarse. Pérdida del dominio propio, generando un estado de aflicción persistente y una dominación espiritual abusiva. En segundo lugar, dije que los espíritus inmundos poseen, o sea, posesión. ¿Qué significa esto? Que los espíritus inmundos habitan, invaden, dominan y controlan. Poseen, o sea, la posesión que la vemos en Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. ¿Qué es la posesión? Bueno, que los espíritus inmundos habitan, invaden, dominan y controlan. Hello. Porque la posesión demoníaca es una forma extrema de invasión espiritual en la cual un espíritu inmundo irrumpe en el espacio interior del ser humano, cuerpo, mente, emociones y voluntad, apropiándose y adueñándose ilegítimamente de su control, manifestando dominio desde adentro hacia afuera y anulando en parte o totalmente la autodeterminación de la persona. Y esta condición se caracteriza por la pérdida de dominio propio, cambios abruptos en la identidad, cambios abruptos en el comportamiento, resistencia a lo sagrado, aislamiento social y en casos extremos hay una violencia autodestructiva en casos extremos. Por eso el caso del relato de Marcos 5, 1 al 20, el endemoniado gadareno representa una posesión múltiple y severa. ¿Por qué? Porque hay espíritus inmundos y también hay demonios que lo desfiguran psicológica, física y espiritualmente. En tercer lugar, los espíritus inmundos enmudecen, como el caso de Mateo 9:32. ¿Qué significa esto? Que ejercen acción en la comunicación y la expresión verbal del ser humano. Enmudecen, ¿por qué? Porque silencian, reprimen, anulan y paralizan. Lo repito, la tercera acción de los espíritus inmundos es que enmudecen.
¿Y qué quiere decir esto? Que silencian, reprimen, anulan y paralizan. Por eso en Mateo 9:32 dice que mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos enmudecen. Y esto quiere decir que silencian, reprimen, anulan y paralizan. Porque estamos hablando de enmudecer en el contexto de la acción de los espíritus inmundos. Porque es el fenómeno mediante el cual una entidad demoníaca ejerce dominio sobre la facultad comunicativa del ser humano, bloqueando su capacidad verbal para expresar pensamientos, emociones, su capacidad para oración, su capacidad para alabanza, su capacidad para adorar, interfiriendo así en su relación con Dios, con los demás y consigo mismo. Por Wow. eso, esta acción afecta directamente el lenguaje como mediación espiritual, pues la palabra hablada es el canal de identidad, comunión y revelación. Entonces, al enmudecer al ser humano, el espíritu inmundo, ¿qué pasa? Suprime su capacidad de manifestación personal, suprime su capacidad de proclamación de la verdad, suprime su capacidad de respuesta espiritual, devocional, litúrgica y racional en su entorno. Entonces, el sujeto, el ser humano, queda incapacitado para ejercer su función vocacional de ser parlante, creado a imagen del Dios que habla. Por eso, en Mateo 9:32, el espíritu inmundo produce una condición de mudez demoníaca que no es solo fisiológica, sino es espiritual y es simbólica, donde el sujeto queda incapacitado para ejercer su función vocacional de ser parlante creado a imagen del Dios que habla. Los espíritus inmundos, en cuarto lugar dije, enloquecen, como está en Marcos 9, versículo 17 al 26. Sí, los espíritus inmundos enloquecen siempre que se le dé lugar, que se le abra puertas, que se le dé derecho legal. ¿Y qué significa que enloquecen? Oh, que desquician, perturban, descontrolan y alteran. Sí, en este contexto, los espíritus inmundos enloquecen al ser humano porque desquician, perturban, descontrolan y alteran. ¿Qué significa, doctor Paulino? Quizá usted me dirá esto de enloquecer. Bueno, enloquecer en el contexto de la acción de los espíritus inmundos es el fenómeno mediante el cual un espíritu demoníaco altera gravemente la integridad psíquica y emocional del ser humano, llevando a un desbordamiento de sus facultades mentales, trastornando su sentido de la realidad y su capacidad para tomar decisiones racionales. Enloquecer en el contexto de la influencia demoníaca se refiere al proceso por el cual los espíritus inmundos inducen en el individuo una disrupción profunda del equilibrio mental y el equilibrio emocional. Alteran su capacidad racional, perturban su juicio, provocan estados de confusión extrema, producen angustia, desorganización psíquica. Es más, le voy a decir algo práctico. Usted ve gente que siempre tiene su habitación desordenada. Hay un problema, hay un desorden psíquico. Hay un desorden psíquico. O están poseídos, o tienen influencias, o hay una desorganización psíquica. Casas que usted llega y están siempre desarregladas. Hay un desorden psíquico. O están poseídos, o hay influencia, o hay un desorden psíquico. Hay comportamientos erráticos, estallidos de violencia. Hay una desintegración interna de la estabilidad del yo. Hay delirios que llevan al sujeto a experimentar pensamientos caóticos, pérdida de contacto con la realidad. Y esta influencia demoníaca rompe los límites de la razón, rompe los límites del autocontrol, rompe los límites de la salud emocional, manifestándose en comportamientos impredecibles.
agitación psíquica, desesperación, convulsiones e incluso alteraciones perceptivas que llevan al sujeto a perder la conexión con su entorno y consigo mismo. Por eso, en el pasaje de Marcos 9, versículos 17 al 26, el joven poseído por el espíritu inmundo experimenta crisis violentas y delirantes junto con episodios de autoagresión que desfiguran su identidad y su capacidad de pensar y sentir de manera coherente. Interesante. Estos espíritus inmundos, si no mal recuerdo, dije en quinto lugar, que encarcelan el alma. ¿Y qué quiere decir esto? Conforme a Lucas 8:29, los espíritus inmundos encarcelan el alma. ¿Por qué? Porque cautivan, esclavizan, subyugan, sujetan y encadenan. Pero sobre todo, oprimen existencialmente. Te lo voy a repetir. En quinto lugar, los espíritus inmundos encarcelan el alma. Conforme a Lucas 8:29, eso de que encarcelan el alma, que quiere decir que cautivan, esclavizan, subyugan, sujetan, encadenan y oprimen existencialmente. ¿Y qué quiere decir esto? Que encarcelan el alma en el contexto de la acción de los espíritus inmundos. Es la operación demoníaca mediante la cual se somete, limita y aprisiona la dimensión espiritual más profunda del ser humano, su voluntad, su conciencia, su afectividad y capacidad de comunión con Dios, llevándolo a una condición de esclavitud interior, a un aislamiento existencial y a una ruptura vocacional. Y esta opresión, es bueno que se sepa, se manifiesta como una claustrofobia espiritual, donde la persona vive privada de libertad interior, desconectada de su propósito, afligida por compulsiones, por tormentos, por desesperación y también por autoexclusión, porque todos sabemos que el alma, el interior del ser humano está diseñado para la adoración, la libertad y el amor, pero la persona queda encerrada en sí misma, bloqueada por la fuerza demoníaca que domina desde adentro. Hello. Y esto se ve en Lucas 8:29 con el endemoniado gadareno, porque es representante de esta condición extrema, vive encadenado, apartado de la sociedad, privado de identidad, hasta que Cristo lo libera, porque la posesión ha afectado su alma al punto de romper sus vínculos sociales, espirituales y humanos, reduciéndolo a una existencia de encierro interior y a una desesperanza. Por eso, en Lucas 8:29 dice, porque muchas veces se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grilletes, mas él los rompía las cadenas y era impelido por el demonio a los desiertos. En sexto y último lugar, los espíritus inmundos causan angustia interna. Los espíritus inmundos causan angustia interna. Y conforme a Lucas 6:18, ¿qué significa esto? Que esto que causan angustia interna, los espíritus inmundos turban, atribulan, inquietan y laceran el ánimo. Hello. Turban, atribulan, inquietan y laceran el ánimo. De modo que he presentado un cuadro de lo que son los espíritus inmundos. Ahora, se nos tomaría más tiempo hablar de los demonios. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos, así rápidamente, es bueno que sepan que literalmente son espíritus impuros, contaminados, profanos. Son neumata acatarta, espíritus impuros, contaminados, profanos, entidades espirituales corruptas, deshonrosas y mancilladas. Son seres invisibles, caracterizados por impureza, degradación y vileza moral. ¿Qué quiero decir? Cuando se habla de espíritus inmundos, estamos hablando de contaminación espiritual que afecta tanto el ámbito físico del cuerpo como el ámbito emocional,
psíquico y Wow, espiritual, interesante. en línea con la cosmología judía apocalíptica, donde la impureza es la marca de los enemigos de Dios y de su pueblo santo. Por Wow. eso el término predomina en los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas, Mateo, porque resaltan la impureza ritual, la impureza ética, la impureza espiritual que estos seres provocan en las personas. Ahora, si vamos a hacer un resumen, los espíritus inmundos producen 8 entidades, 8 efectos, 8 manifestaciones. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos aparecen asociados, número 1, a posesiones espirituales. Número 2, a enfermedades psicosomáticas, que son las enfermedades de las campañas de los evangelistas y profetas y de los que hacen milagros. Enfermedades psicosomáticas. ¿Ah? Tercero, enfermedades neurológicas. Cuarto, enfermedades neuropsiquiátricas. Quinto, manifestaciones físicas. Sexto, ataques contra la dignidad humana. Séptimo, hay una inducción al comportamiento suicida, el comportamiento autodestructivo. Y en octavo lugar, hay una promoción de conductas antisociales, violentas y agresivas. Eso es un resumen que en otro programa pudiéramos detallar, como decimos, con lujo de detalles. Ahora, el demonio, demonios, daimonia, que es el plural de daimonión. Los demonios, daimonia, es el plural de daimonión. Es heredado el concepto del mundo griego helenístico, donde Sí, daimón era una entidad espiritual intermedia amén, que amén. no era ni completamente mala ni necesariamente buena. Hello. Sí, pero doctor, no quisiera que entrara ahí. No quisiera que entrara ahí, ya el tiempo corre porque nos vamos a quedar corto de esa Ok. explicación de los demonios, porque ya usted dio bastante información y queremos que la semana que viene usted nos explique cómo operan los demonios en el ser humano, porque tenemos que ahora traer la diferencia entre demonios y espíritu inmundo, cómo es que operan cada cual en su área. Entonces, no quisiera entrar ahí porque tendríamos que entonces seguir una línea que se nos va a tocar y nos pasamos ya del tiempo. eh, y la información verdaderamente excelente. Lo que sí quisiéramos ya para la próxima semana terminar este punto con los demonios, doctor, ponerlo en la agenda. También queremos hablar sobre los ángeles, cuánto tipo de ángeles hay, que es algo que también venimos hablando. Aclarar también lo de Satanás y sus ángeles, porque esto es otra cosa que está muy mal ubicado dentro de los pensamientos cristianos. Y hay dos temas que también vamos a tocar más adelante. Hablamos muy claro, Apocalipsis capítulo 12 es una explicación que hay que tomar tiempo y vamos a terminar ya para salir de este tema. Queremos entrar a otro tema, derribando la famosa guerra espiritual. Ay, mi madre. Ah, usted lo que quiere, usted lo que quiere es que lo crucifiquen, entonces. No, no, lo que queremos, Porque acuérdese que hay gente que se ha hecho rica con eso de la guerra espiritual. wow, wow. No, no. Y vemos libros que están vendiendo y todavía la iglesia, gente que supuestamente conocen la palabra usando esa definición de guerra espiritual. Ahora, yo quisiera a todos los oyentes que están presentes, los que lo van a oír más tarde, este es un video donde usted tiene que estar oyéndolo por tanta información que el doctor está trayendo, para que así usted pueda tomar su tiempo a escribir, aprenda. Se le está dando esta información donde tenemos que darle gracias a Dios que usted no se ha metido como el doctor a leer 10, 15 libros para traernos un resumen de lo que usted está recibiendo. Entonces, le invitamos que no sea un video que se pierda, sino que sea de mucha bendición y usted saque su tiempo, estudie, escriba. ¿Ve? Para que así, ¿por qué? Porque si usted aprende, estamos ganando, porque estamos tratando de llevar una
enseñanza que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Claro. Doctor, Es sí. bueno que se diga, eh, pastor y doctor Pino, que en el mundo demoníaco lo que existen son categorías, no jerarquías. Oh, eso lo vamos a tocar, correcto. El mundo demoníaco no tiene Correcto. jerarquía, porque hay gente que lee principados, potestades, Uh, gobernadores y cree que está hablando de jerarquía. No está hablando de jerarquía, está hablando de sinónimos, pero son categorías, ¿eh? Bajo la influencia satánica. ¿Ah? Hello. Y que pueden, ¿verdad? Poseer seres humanos, pueden desviar gobiernos, desviar naciones y oponerse a la obra del reino de Dios en la tierra. O sea, hago la aclaración porque en esta semana escuché a unos 5 predicadores por la red hablar de jerarquía satánica. La jerarquía satánica no existe, lo que existen son categorías. mm, wow. Claro, lo vamos a explicar en otro programa, porque yo sé que esto causa rocha, esto causa, ¿ve? Especialmente porque muchos repiten lo que oyen y ven Pues de eso es. otros, pero no lo investigan. O sea, el conocimiento que tienen es por lo que dijo fulanito o por lo que dijo Perecejito, que es un ungido, porque la gente confunde la correcta información con unción, el correcto conocimiento con la unción y el poder que alguien puede tener, con la influencia que puede ejercer. Son totalmente diferentes. Repito, en el mundo demoníaco no hay jerarquía, Mm, sino categorías, pero lo bueno, explicaremos en otro programa. entonces ahí vamos a tener que tocar a Efesios, porque Obligatoriamente. la gente usa este versículo, este capítulo versículo, para decir que hay jerarquía. Y es importante que se toque ese capítulo. Por eso queremos dejarlo ahí, porque todavía hay más explicaciones que queremos que el doctor la dé con detalle para que así tenga la información. Vuelvo y repito, es muy importante, mis hijos, que esto aprecien, ya que no vemos mucha gente enseñando de esta manera. Incluso, doctor, perdona que diga esto, pero usted mismo sabe, un pastor en un programa, viéndolo yo no sé cuántos miles de gente, hablando que Satanás era el director de música, que tenía una güira, una tambora. Yo digo, pero Dios del cielo, Por ¿cómo, favor. cómo a esta altura hay gente? Entonces, el problema es tanta gente que lo oyen, tanta gente que lo siguen. No, y que repiten, reproducen las incoherencias que está exponiendo ese disertante, Mm, los desatinos, incoherencias, absurdos que está emitiendo, ujú, que aunque aparenta sentir, porque también hay una forma de manipular al público, y es correcto. hablando en lenguas mecánicas, Ujú, hablando jerigonzas, hablando galimatías, y decir que son lenguas de fuego que no existen, que son lenguas angelicales. ¿Ah? Entonces, hay como una conmoción, porque se saben, aprende, porque ministran no desde el don, no desde el don, sino desde la habilidad mecánica. Entonces, como conocen la manipulación de masas, la psicología oscura negra, disfrazada de unción, se estremecen. Entonces, el que está sentado, que no tiene el tiempo de dedicarse a estudiar y a investigar, le cree esa falacia, le cree esa falsedad, le correcto. cree ese absurdo, le cree esa incoherencia y la repite. ¿Ah? Y eso corre y va lejos. Así es, así es. Bueno, qué bendición. Hemos hablado unos temas excelentes. Comenzamos hablando del personaje de Lily. El doctor nos dio una información. Vaya, si entró tarde, vuelva y lea, oiga, perdón, este video. Compártalo para que otras personas puedan llegar. Se habló de los espíritus inmundos, verdaderamente una información que muy, muy, muy difícil que lo encuentres por ahí en Google, aunque hay cosas que sí te dicen, pero no de la manera correcta, ni en el orden correcto. Pero gracias a Dios que podemos traer esta información para que ustedes sean bendecidos. Así que, doctor, unas últimas palabras para así
despedirnos. Hemos tocado este asunto de los espíritus inmundos, recordándole a los que están tomando notas que lo principal con estos espíritus inmundos es que poseen, que los espíritus inmundos usurpan el control del cuerpo y de la mente, se apoderan de la voluntad humana, dominan internamente al individuo, habitan ilícitamente en el interior del ser humano y sobre todo subyugan la conciencia y la autonomía personal. Esa es la número uno. Ya las otras en otro programa la estaremos dando detalladamente. Así que esperamos que este video, en esta participación del pastor y doctor Domingo Pino, y nuestra participación sea de bendición, de luz, de iluminación, de revelación a el conocimiento tanto teórico como práctico, a la iluminación, a la revelación de la palabra. ¿Ve? Que usted pueda dominar en el conocimiento progresivo, sistemático, cronológico, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Recuerden que este programa llega a ustedes como cortesía de la Universidad BCC Adonai Elohim Christian University, incorporada en su versión Zoom Online. Desde su casa, su oficina, su dispositivo, usted puede hacer las carreras de Instituto Bíblico Intensivo de 1 año, la licenciatura en 1 año y 2 meses, la maestría en 1 año y 2 meses y el doctorado en un programa intensivo reducido de 18 meses. Bendiciones para todos, gracia y paz. Shalom, shalom para todos y bendiciones y salud para usted, su matrimonio, su casa, su familia y todas sus generaciones. Amén. Bendiciones a todos.